30 de noviembre de 1974, el paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson y el estudiante de posgrado Tom Gray regresan frustrados a su Land Rover tras un nuevo día sin encontrar fósiles de interés en el campamento instalado en la región de Afar, Etiopía. De repente, Johanson detecta en la ladera una articulación que parece ser un codo de aspecto humano. En realidad era el primero de los 47 huesos hallados de un solo individuo, un antepasado primitivo de 3,2 millones de años de antigüedad. La llamaron Lucy, en honor a una famosa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que sonaba siempre en el campamento. Este descubrimiento no solo nos proporcionó una visión sin precedentes de nuestros orígenes, sino que también revolucionó nuestra comprensión de la evolución humana. 50 años han pasado desde aquel día que sacudió la comunidad científica y cambió la historia para siempre. Es verdad que desde entonces han aparecido restos todavía más antiguos, pero Lucy sigue representando el gran icono científico, porque fue la primera que nos ofreció respuestas concretas a las grandes preguntas. Antes de su descubrimiento solo teníamos fragmentos y teorías sobre cómo nuestros antepasados vivían y se movían. El esqueleto de Lucy, recuperado en un 40% y en excelentes condiciones, fue el primer eslabón completo que nos mostró que nuestros ancestros caminaban sobre dos piernas incluso antes de que nuestro cerebro creciera y conservaban al mismo tiempo características para trepar árboles. Abrió además las puertas a la confirmación de teorías científicas que desechan una línea evolutiva uniforme, como nos enseñaron los libros de historia y algunos gráficos que han pasado a la posteridad. Hoy sabemos que el árbol genealógico humano en realidad no se parece mucho a un árbol, sino más bien a un arbusto con muchas ramas, una mezcla compleja de poblaciones que se dispersaron, se adaptaron a las condiciones locales y ocasionalmente se mezclaron. Dicho de otro modo, que eran muchas las especies de características humanas que existían y que, como dijo Darwin, solo las que supimos adaptarnos a las amenazas conseguimos sobrevivir. De hecho, la especie de Lucy no fue de estas últimas, se extinguió hace ya millones de años, aunque sí se piensa que sus descendientes contribuyeron a lo que hoy somos. Lucy era pequeña, medía solo 1,10 m de altura, más o menos como un niño de 7 años actual. Pesaba unos 29 kilos, similar a un chimpancé moderno. Tenía brazos largos y dedos curvados en manos y pies, lo que le permitía trepar árboles con facilidad, algo que en su especie se hacía a menudo. De hecho, autopsias posteriores han revelado que muy probablemente falleció a consecuencia de las fracturas que se hizo al precipitarse desde un árbol a una altura de unos 14 metros. Sin embargo, lo más sorprendente de Lucy era que podía caminar erguida sobre sus dos piernas, tal y como lo hacemos nosotros. Los seres humanos tenemos 3 atributos clave: nuestra capacidad de caminar erguidos, nuestra capacidad de fabricar herramientas y nuestros grandes cerebros, aunque no siempre bien utilizados. Pero ¿cuál de estas características llegó primero en nuestra evolución? En el origen del hombre, Darwin sostuvo que las 3 características humanas evolucionaron en conjunto, pero que fue el desarrollo del cerebro lo que permitió impulsar las otras 2, algo que a priori tiene toda su lógica. Sin embargo, el descubrimiento de Lucy demostró que esta idea simplemente no era cierta. Su esqueleto no deja lugar a dudas. Tenía un cerebro pequeño, del tamaño de un puño, más parecido al de los chimpancés, y aún así caminaba sobre sus 2 pies. De hecho, los cerebros grandes no aparecieron en nuestro linaje hasta más de 1 millón de años después de que viviera Lucy. ¿Por qué nuestros antepasados evolucionaron para ponerse de pie? ¿Qué ventajas tenía para ellos? A lo largo de los años se han planteado muchas hipótesis, desde que eso nos dejaba los brazos libres para coger frutos o transportar crías, hasta que era útil para parecer más grandes e intimidantes. Pero últimamente la ciencia considera que la razón es mucho menos poética. Se trataba, dicen, de ahorrar energía y ser más eficientes. A diferencia de los chimpancés, que viven principalmente en los bosques, Lucy y su especie se adaptaron a vivir tanto en el bosque como en la sabana abierta, una flexibilidad que fue crucial para su supervivencia y evolución. Ella y los de su especie resistieron al cambio climático, adaptándose a diferentes hábitats a lo largo de los milenios. Probablemente vivió hasta los 20 o 25 años, lo que para su especie era una edad avanzada. Lucy no era exactamente humana, pero tampoco era un simio como los que conocemos hoy. Era algo único, un eslabón en la cadena que nos conecta con nuestro pasado más remoto. Su descubrimiento fue revolucionario porque nos permitió por primera vez tener una imagen clara de cómo eran nuestros antepasados lejanos. Ya no se trataba solo de huesos sueltos, sino de una persona con la que podíamos conectar emocionalmente. Ahora bien, ¿es realmente Lucy una especie de madre de todos nosotros, como se llegó a decir hace 50 años? Lucy fue el primer fósil de un homínido que tenía más de 3 millones de años. Su hallazgo demostró que nuestros antepasados existieron mucho antes de lo que pensábamos. Durante más de 20 años, la figura de Lucy reinó como matriarca de la familia humana. Y aunque es tentador pensar en ella como nuestra antecesora directa, la realidad
es bastante más compleja. A día de hoy Lucy ya tiene competencia, ya no es el miembro más antiguo conocido de la familia humana y muchos investigadores concluyen que más que nuestra madre, sería mejor tratarla como una prima lejana. Otros, sin embargo, tienen sus dudas. Es el caso de Ceresenay Alensejez, paleoantropólogo de la Universidad de Chicago y descubridor en el año 2000 de Selam, el esqueleto de un niño de la misma especie que Lucy. Según su teoría, Lucy y sus parientes fueron los primeros ancestros que pasaron gran parte del tiempo caminando erguidos. Serían, por lo tanto, los responsables de la característica definitiva que derivaría en el Homo sapiens. La realidad es que no podemos trazar una línea directa desde Lucy hasta los humanos modernos. Hoy tenemos claro que la evolución humana no fue un camino recto, sino el resultado de diferentes tipos de homínidos que coexistían y que se enfrentaron a una serie de cambios y adaptaciones para transformarse en lo que somos hoy. Pero acabe en el lugar que acabe dentro del árbol genealógico de la humanidad, hay algo que no debemos perder de vista sobre Lucy. Su revelación iluminó el camino al resto de los científicos. De hecho, representó un impulso definitivo para apoyar nuevas exploraciones gracias a las que ahora sabemos que la historia de nuestros ancestros se extiende mucho más allá de los 3 millones de años que representó Lucy. La pregunta es, ¿sabremos algún día cuál fue el origen de nuestra especie? ¿Conoceremos al llamado ancestro común? Cometeríamos un error si pensáramos en una única especie como el origen de lo que hoy somos. En realidad, el ancestro común sería un grupo de especies o una población que compartía ciertas características tanto humanas como de los monos que hoy conocemos. A partir de esta población, y de manera simplificada, surgieron 3 ramas evolutivas. La primera evolucionó hacia los chimpancés, la segunda hacia los gorilas y orangutanes, y la tercera es la nuestra, la de los humanos. Hoy sabemos que Lucy se encontraba en la tercera ramificación del árbol, pero hasta hace apenas 30 años se creía que podía ser el ancestro del que nacieron las demás. Las investigaciones posteriores han echado por tierra esa teoría con nuevos e impactantes descubrimientos. En 1994 se descubrió a Ardi, una nueva especie que revolucionó el conocimiento científico porque, al margen de que compartía características para caminar erguido y trepar a los árboles, no se parecía a otras especies homínidas como Lucy. Su fósil, hallado también en el desierto de Afar de Etiopía, es uno de los más antiguos que se han encontrado, con aproximadamente 4,4 millones de años. En el año 2000, un grupo de científicos franceses encontró en Kenia al bautizado como hombre del milenio, otro fósil crucial que data de hace unos 6 millones de años. Los huesos de este homínido muestran un gran parecido a los simios primitivos, pero de nuevo con características para poder caminar. Y un año después, en 2001, los científicos descubrieron un cráneo en África Central, en concreto en Chad, al que denominaron Toumai. Es el fósil con rasgos humanos más antiguo encontrado hasta la fecha, ya que data de aproximadamente 7 millones de años. Aunque no se encontraron huesos de piernas, los estudios posteriores del cráneo indican que tenía capacidad para caminar erguido. Son todavía pocos fósiles para sacar conclusiones definitivas, pero los científicos sí se atreven a decir algo. Cuanto más comprendemos nuestra evolución, cuantos más fósiles descubrimos, más se cuestiona esa idea de que evolucionamos a partir de un simio que caminaba con los nudillos. Se cree más bien que el último antepasado común que derivó a los humanos y a los chimpancés no caminaba con los nudillos, sino que ya era parcialmente bípedo. Los nuevos descubrimientos parecen ir en esa dirección, pero también plantean nuevos retos. Hasta ahora, la mayoría de los fósiles importantes se han encontrado en África, pero eso cambió en el año 2015. Ese año, un grupo de investigadores encontró en Bavaria, Alemania, los primeros huesos de una especie de simio de hace más de 11 millones de años que tenía brazos similares a los de un chimpancé, hasta ahí todo normal, pero con extremidades inferiores similares a las de los antepasados humanos. Esta combinación única demuestra, según los científicos, que los primates comenzaron a caminar erguidos en los árboles antes de llegar al suelo. El nuevo estudio indica que la postura erguida se habría originado en un ancestro común de los humanos y los simios en Europa, y no en África, como se pensaba hasta ahora. Una postura, sin embargo, que sigue generando controversia entre los propios investigadores. La historia de Lucy y los descubrimientos que la siguieron nos muestran que la búsqueda de nuestros orígenes está lejos de haber terminado. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a entender quiénes somos y de dónde venimos, pero a la vez nos plantean nuevas incógnitas. Tal vez nunca encontremos una respuesta definitiva, pero sin lugar a dudas, el viaje hacia ese conocimiento seguirá siendo el capítulo más fascinante de la historia de la humanidad.